Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la última parte de PyCaret, donde hemos estado trabajando todo el pipeline de Machine Learning con esta librería de Python. Para finalizar, vamos a estar haciendo predicciones sobre el modelo, vamos a guardarlo y vamos a cargarlo para producción. En este punto vamos a estar entonces viendo el Predict Model, que básicamente, como su mismo nombre lo dice, vamos a estar realizando una predicción. Esto es aconsejable, obviamente, hacerlo antes de poder guardar el modelo y de cargarlo para producción. Pero aquí hay unas excepciones importantes a tener en cuenta. Esta comprobación final mediante la predicción del conjunto de test y la revisión de métricas de evaluación cuando corremos el Predict Model se hace solamente sobre el 70% de los valores que nosotros dividimos en el setup. Si ustedes se acuerdan, nosotros dividimos nuestro dataset de la siguiente forma: 70-30, que es la forma como viene por defecto con el setup. Y habíamos separado un 5% de los datos que hasta el momento no hemos tocado en ningún punto. Entonces, si vemos la tabla de información que nos ha estado dando como resultados, entonces miremos por aquí en la parte superior. Esto lo podríamos ver, creo que, permítanme por aquí y lo buscamos. Aquí estarían entonces la cantidad de datos. Entonces, tenemos los datos transformados del set de entrenamiento y tenemos los datos transformados del set de test. Si vemos, hay 6.891 muestras de los datos que se han separado como test. ¿Listo? Todas las métricas de evaluación que hemos visto anteriormente, o sea, todas las que corrimos después, todo esto cuando corrimos el Compare Models, cuando corrimos el Create Model, cuando corrimos el Plot Model, todos estos métodos, y cuando obviamente necesitábamos hacer la validación cruzada n-fold, todo siempre se hizo sobre el 70% de los datos. O sea que se hizo sobre el train set. El 30% restante no lo hemos tocado o no se ha tocado hasta el momento. Entonces vamos ahora sí a usarlo. Esto lo vamos a hacer en la predicción. Es como normalmente se hace el flujo de trabajo dentro de cualquier modelo de Machine Learning. Lo vamos a correr, en este caso la predicción, sobre el Random Forest afinado, o sea el TuneRF. Y vamos a predecir precisamente comparándolo contra este test set, o sea, contra estos 6.800 datos. ¿Cómo hacemos esto? Entonces venimos y vamos a utilizar ahora sí el predict. Entonces decimos predict model y pasamos, creo que esto lo teníamos, no, esto lo teníamos acá, RF, y de esta forma hacemos entonces la predicción. Si ven, acá se sigue manteniendo los 6.871 rows que son parte del test y que son los que finalmente vamos a obtener una respuesta o una predicción. Si ven, en total se subió a 94 columnas, esto lo mencioné en el video anterior, debido al encoding categórico, porque hubo entonces una transformación, obviamente, de los datos. Listo. Acá tenemos entonces en el Predict Model unos accuracy, seguimos teniendo obviamente en este caso unas métricas de evaluación. Aquí pasa y sucede algo interesante. La precisión de este conjunto de test fue de 0.81, pero cuando estábamos haciendo el entrenamiento, si volvemos a la parte superior, fue el 0.8225. Mírenlo acá, el accuracy para el Random Forest, que fue cuando sacamos el modelo afinado, 0.82. Esta no es una gran diferencia.
si lo podemos ver, si lo podemos analizar, estamos pasando de 0.81 a 0.82 a 0.81, que sería el de test. Si existiese acá, o si existiera aquí, una gran variación entre estos dos resultados del conjunto de test y de entrenamiento, indicaría normalmente un sobreajuste o un overfitting, pero también podría deberse a otros factores, y ahí ya requeriría una investigación más a fondo. Esto es normal que pase con los modelos de Machine Learning, creo que a ustedes les puede haber pasado anteriormente cuando están construyendo un modelo. ¿Listo? Vamos entonces a seguir adelante debido a que ambas métricas no son muy diferentes. Entonces seguiremos adelante con la finalización del modelo y la predicción de los datos no vistos, o sea, los que separamos al principio. Si volvemos aquí a la parte superior, nosotros hicimos la separación de datos entre datasets, entre data o data y data unseen, que era el 5% de los datos y que finalmente nos daba un total de 1200 muestras. ¿Qué otro concepto tenemos aquí antes de continuar? La función Predict Model también se utiliza para predecir sobre este conjunto de datos, por ejemplo, no vistos. Miremos que ya lo utilizamos. El Predict lo corrimos sobre el 30% que dividimos, pero también podríamos correr este Predict Model sobre los datos no vistos. Y aquí es donde está el tema interesante y del por qué tener aparte el Validation Dataset. Esto lo vimos también por ahí en un video y esta es la forma entonces en la que lo corremos. Vamos a correr esta predicción del modelo sobre ese 5% o 1200 muestras que teníamos reservadas aparte y que no se había tocado en ningún momento. Lo pasamos con el parámetro data y le pasamos entonces data unseen, que como se los acaba de mostrar teníamos en la parte superior. Corremos el predict y acá tenemos los resultados, 1200 rows, y acá tenemos algo muy interesante. Resulta que cuando corremos los predict model, siempre al final de las columnas vamos o se va a crear dos nuevas columnas después de la columna objetivo, que en nuestro caso era default. En este caso se creó label y score. Siempre que corramos predict model se van a crear estas dos nuevas columnas, label y score. ¿Esto con qué finalidad? Obviamente con la finalidad de ver qué tan acertado fue entonces nuestro modelo al hacer una predicción. Entonces el dato real era 1 y el modelo predijo 0. Entonces acá hay un error y se obtiene un score. Acá el default de real y el predicho fue 1. El score 0.70, ahí también falla. Aquí acierta y así sucesivamente. Lo mismo pasa entonces con los datos no vistos. Con los datos no vistos, cuando corremos el predict model, se crean estas dos nuevas columnas. Acá, si vemos, entonces hay datos que están, por ejemplo, acá predijo exactamente el valor de salida. ¿Listo? Entonces, esto es la forma en la que nosotros podemos ver esos datos no vistos anteriormente. Esto quiere decir que finalmente el label es la predicción y el score es la probabilidad de la predicción. Pero esto queda un poco raro cuando queda apendeado al final del dataset. Ustedes podrían querer solamente tener la métrica. Listo, para esto hay un método que nos da PyCaret. Sin embargo, me está fallando, en realidad, tengo que ser sincero acá con ustedes, está fallando este método. Cuando estuve revisando la documentación oficial, al parecer es un tema con la versión, lo están mejorando para poder tener el dato correcto.
¿Cuál es ese método? El método es este, para que lo tengan en cuenta o si lo quieren buscar un poco o lo quieren profundizar, quieren buscar el error, entonces si alguien encuentra la solución, por favor, me dice, ya lo estuve obviamente buscando, pero no había una solución en la documentación oficial o en el GitHub oficial. Entonces, PyCaret, estos utils, PyCaret utils import check metric. Con este check metric es que nosotros podemos chequear esta métrica que se está poniendo al final en las dos columnas. Y esto lo decimos o lo podemos hacer, permítanme un segundo y miramos. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Recibe dos parámetros que serían, primero, la columna objetivo y la segunda, la columna label, porque eso es lo que queremos comparar, chequear, el default y el label. Como tenemos en este caso, entonces nuestro modelo vamos a guardarlo acá. Vamos a decir prediction. Vamos a tener asignado entonces el predict model y de esta forma entonces podemos correrlo. Listo, si quieren imprimir acá el prediction sobre el random forest afinado, entonces lo imprimimos de esta forma y sobre este prediction es que lo vamos a correr. Entonces decimos acá prediction.default, que es la columna objetivo, y prediction.label, que es la columna predicha o lo que el resultado de la predicción. Acá lo que hacemos, esto se me volvió a modificar por acá, ahora sí lo tenemos, entonces vamos a hacerlo por medio de accuracy, lo corremos y acá está. Este es el error que está saliendo, pero acá si esto funcionara simplemente nos da la métrica, entonces al comparar ambos modelos o la predicción en sí. Eso es lo que nos permite tener aquí como resultado. Listo. Con esto estaríamos entonces finalizando nuestro pipeline o lo tendríamos casi listo. Podríamos decir que tenemos un modelo de predicción correcto, que hemos elegido el modelo correcto, que hemos elegido la métrica correcta y que ya estamos listos entonces para producción. Si ese es el caso, si no necesitamos hacer ninguna iteración adicional, devolvernos en el proceso o hacer alguna transformación adicional, hacer otras pruebas adicionales, entonces simplemente ya lo guardamos el modelo, guardamos el objeto de forma similar a como ustedes deben haberlo trabajado en la vida real, simplemente con un pickle. Entonces, con PyCaret, esto se hace por medio del método SafeModel. SafeModel por debajo va a crear un pickle sobre nuestro modelo. Y este sería entonces el paso número 10. Vamos a hacerlo. Venimos entonces vamos a comentar esto para que no siga apareciendo aquí el error. Ahí tenemos, entonces, tenemos nuestro modelo ya dentro de predicción o dentro de prediction. Prediction, entonces vamos a decir prediction va a ser igual a load model. Listo. Esto vamos a escribirlo bien. Load model. Y este load model va a correr. Entonces vamos más bien a nombrar el archivo como queremos que se llame. Entonces final random forest model, lo pueden llamar como quieran, pero es una buena práctica que, por ejemplo, le pongamos la fecha en la cual creamos el modelo simplemente como un control de versiones muy sencillo, obviamente. Listo. Shift Enter. Bueno, acá lo estamos descargando. Vamos a hacer el save. Primero, save model. Y con este save model, permítanme un segundo. Acá debemos de decir el model name. Vamos más bien por aquí a quitarle esta variable. Vamos a llamarlo final random forest como primer parámetro para el save model. Le pasamos entonces el nombre, shift enter, y de esta forma entonces se ha transformado todo el pipeline y el modelo satisfactoriamente.
Entonces esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque está haciendo todo el proceso de guardado del pipeline y de transformaciones de los feature engineering internamente, sin que nosotros nos preocupemos entonces por esa parte. Si revisamos nuestro home, entonces venimos a nuestro Jupyter Notebook. Resulta que por acá en el Jupyter Notebook, aquí, ya debería aparecer nuestro modelo. Y acá está, Final RF Model 21 de octubre 2020, archivo PKL. Listo, entonces ahí tenemos ya nuestro archivo serializado y listo para montarlo a producción. Entonces, esto también es interesante dentro de las funciones que nos entrega PyCaret. Supongamos que este es el modelo que ya está por allá en producción y lo tenemos en nuestro local y queremos cargarlo. Entonces, ahora sí, para cargarlo hacemos el proceso opuesto. Entonces, lo podemos llamar acá save final random forest, que va a ser igual a load model, ahora sí, a cargarlo. Y le pasamos el nombre de cómo lo llamamos. Listo. Entonces aquí venimos, lo llamamos Shift Enter y tenemos entonces el modelo cargado satisfactoriamente. Entonces podemos utilizarlo simplemente para predecir cualquier nuevo dato usando la misma función predict model. Por ejemplo, vamos a volverlo a correr sobre los datos no vistos. Entonces por acá podríamos hacerlo de la siguiente forma. New prediction va a ser igual a predict-model y vamos a hacerlo sobre este que acabamos de cargar y le pasamos la data sobre la cual queremos comparar o predecir más bien data unseen. Y acá tenemos, si venimos e imprimimos entonces new prediction, vamos a tener los datos nuevamente con las predicciones, 1200 rows con las respectivas predicciones, label y score. Bien, este es entonces todo el pipeline de Machine Learning. Si nos devolvemos por aquí a nuestro gráfico, hemos terminado con todo el pipeline, con los 10 pasos que debemos normalmente seguir con PyCaret para poder tener el modelo listo para producción o utilizar un modelo que venga de producción. De esta misma manera quiero finalizar con unos pros y unos cons que creo que son buenos tenerlos en cuenta antes de utilizar la librería. Entonces, como cualquier nueva librería, todavía hay espacio para mejorar. Apenas está en la versión 2.1 en la fecha en la que estamos grabando este video. Como vieron anteriormente, en un ejemplo corrí un código, no funcionó, era un código importante, lo buscamos en GitHub, lo revisamos, no apareció una respuesta, quedó dentro del ticket en GitHub abierto, aún no lo han resuelto y esto podría pasar en algún punto, aunque hasta el momento en realidad fue el único error que encontré al explorar la librería, que tampoco evita de que utilicemos todo el resto de funciones. Voy a enumerar entonces algunos pros y contras que encontré al usarla. Uno de los pros, entonces, hace que la parte de modelado de su proyecto sea obviamente mucho más fácil, más rápido. La parte de modelado consume un tiempo generoso al principio, entonces esto nos puede ahorrar mucho tiempo. Asimismo, por ejemplo, el Model Selection nos va a evitar ese problema cuando estamos indecisos sobre el modelo que en realidad deberíamos correr para un problema en específico. Entonces puedes crear también muchos análisis diferentes con una sola línea de código. Si vieron, cada uno de los steps o pasos dentro del pipeline, corremos solamente un método, una función, pasamos unos parámetros por default o unos parámetros personalizados para hacer cosas quizás un poco más avanzadas o cosas personalizadas para ese método en particular. Entonces eso también es una ventaja, nos permite personalizar y trabajar cosas
más avanzadas. Nos olvidamos de pasar, por ejemplo, una lista de parámetros al ajustar o al entrenar un modelo. Esto es importante o al momento de afinar los modelos. PyCaret hace todo esto automáticamente por nosotros. Entonces también, por ejemplo, todo el tema de las transformaciones, todo el tema del feature engineering, que muchas veces, pues obviamente va a necesitar conocimiento sobre feature engineering. Esto lo hace automáticamente por nosotros. Tienes muchas opciones diferentes para evaluar el modelo, de nuevo con una sola línea de código. Entonces podemos comparar, por ejemplo, el modelo, podemos evaluar el modelo con otros datasets, por ejemplo, no vistos o que están dentro de la partición en test. Otros pros es cómo está construido sobre famosas librerías de Machine Learning. Puedes compararlo fácilmente con un modelo tradicional. Esto quiere decir que si ustedes para este problema quieren construir un modelo o quieren construir el modelo desde cero de forma tradicional, cuando lo tengan listo, simplemente vienen a la librería de PyCaret y hacen comparaciones o hacen ajustes según el afinamiento de los hiperparámetros, por ejemplo, o según cómo está haciendo el feature engineering, qué columnas y cómo las transformó. Entonces pueden hacer esa comparación y poder tener finalmente un modelo mucho más robusto y optimizado. Contras o cons, la biblioteca está, como ya lo mencioné, en sus primeras versiones, por lo que no es suficientemente madura y es propensa a errores o a bugs como este que vimos entonces durante este presente video, que se supone debería funcionar sin hacer ninguna modificación adicional. Esto sí o sí debería funcionar, pero está teniendo ese error extraño. Pero como les decía también, es el único error que encontré al correr todo el pipeline. Entonces, ahí estaría. Este, por ejemplo, es un cons importante, por lo que mencionaba también en el primer video, cuando se está haciendo marketing o cuando estas librerías de Automated Machine Learning o AutoML están haciendo marketing, se venden muy para los desarrolladores o para los data scientists o para los ingenieros que apenas están empezando. Yo pienso aquí un poco al contrario, estas librerías de AutoML son más para usuarios intermedios o avanzados que ya saben qué está pasando por debajo y que saben de pronto qué parámetros o hiperparámetros pueden modificar o de qué otra forma pueden transformar características o features antes de pasarlo incluso a PyCaret. Entonces, esto es importante. Entonces, por esto no sería muy recomendado para un principiante. Podría hacer el proceso de aprendizaje un poco superficial. O sea, el proceso de aprendizaje para nosotros como humanos, como data scientists, el proceso de nuestro propio aprendizaje podría ser muy superficial porque con solo 10 comandos vamos a correr algo que podría tomar 100 líneas de código o más o menos o por ahí por alrededor de crear un modelo desde cero. Y esto hablando de un solo modelo, ¿qué tal si empezamos entonces a crear todos estos 14, 15, 16 modelos aparte, a cada uno calculando su propia métrica? Pues para esto, si ya tienen por ahí quizás esto dentro de unas clases en Python, dentro de su propia librería en Python, pues es interesante que hayan llegado a ese punto, pero si la persona o el estudiante en este caso apenas está iniciando su aprendizaje, puede ser en realidad algo superficial. Listo. Como conclusiones, entonces hemos abarcado todo el proceso de Machine Learning, como vimos, desde la ingestión de datos, el procesamiento, el entrenamiento, el ajuste de hiperparámetros, la predicción, todo lo que involucra el proceso de Machine Learning lo encontramos dentro de esta librería. Lo hemos completado, como ya he mencionado en varias ocasiones, con simples 10 comandos. Aquí hay un ejemplo de varios de ellos. Y todo esto tomaría 100 o más líneas de código al hacerlo de cero. Y también para finalizar y para tener como conclusión importante,
Esta librería permite personalizar, permite hacer cosas más avanzadas, permite hacer ensamblaje, apilamiento o stacking generalizado y otras técnicas que nos van a permitir personalizar completamente el pipeline de Machine Learning y que son obviamente imprescindibles para nosotros como científicos de datos. Entonces, esta es una muy buena librería, la recomiendo 100%. Espero que les haya gustado estos videos. Nos vemos en uno próximo. Chao, chao.